Bienvenidos a un nuevo programa de El 30 te ayuda por las pantallas de Canal 30 Loncomilla. Una cordial invitación que hacen a usted, TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares. Ciertamente estamos muy conectados a lo que ocurre en la realidad cotidiana a nivel local, comunal, nacional e internacional. Los últimos acontecimientos nos han invitado a tener una mayor cercanía y tratar de entregar una importante cantidad de insumos informativos que le permitan a ustedes aclarar una serie de dudas e inquietudes. Ese es nuestro leitmotiv, esa es nuestra condición que nos invita a ser un facilitador, un articulador de elementos que puedan colaborar a clarificar sus más diversas inquietudes. Por lo mismo queremos ofrecer nuestra tribuna, permanentemente así lo hemos hecho, lo han podido comprobar en este ciclo, comunicándose a través del 73-256-1630, 73-256-1630, o bien en nuestro fanpage en facebook.com/canal 30 oficial y también vía WhatsApp, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989. Donde hemos tenido también la posibilidad de acercarnos a nuestra comunidad y la comunidad acercarse a nosotros, exponer diversas problemáticas sociales en busca de una solución. Eso es lo que intentamos hacer. Pero también queremos colaborar en la información y educación cívica con la mayor altura de miras posible, entendiendo que nos enfrentamos a un periodo que entra en un territorio definitorio. El próximo 4 de septiembre, todas y todos los chilenos, sin excepción, debemos concurrir a las urnas. De forma obligatoria tenemos que votar para aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional, la misma que ha venido trabajando la Convención Constituyente, ya disuelta el pasado 4 de julio. Y dentro de los tiempos establecidos, los 9 meses y los 3 de prórroga que estaban incorporados, se pudo articular un documento con casi 400 artículos, muchos de los cuales intentan, de acuerdo a la mirada y las propuestas de los 154 constituyentes que participaron en su escritura, resolver las dudas e inquietudes y aportar a las necesidades del Chile de hoy y del mañana, al menos para el Chile de los próximos 20, 30, 40 o tal vez 50 años. Es una decisión muy personal, si usted quiere aprobar o rechazar, no lo vamos a cuestionar, está en su legítimo derecho. Hay muchos cuestionamientos que sí han surgido acerca de cómo fue el trabajo de la convención, como también las posturas de algunos convencionales constituyentes a estas alturas, que ha sido legítima o no, cuestionable respecto de su comportamiento, actitud o declaraciones que muchas veces más confunden que aclaran. Pero la última palabra no la tienen ellos. La tiene usted, señora, la tiene usted, señor, la tengo yo como ciudadano, como ciudadana de nuestro país. Y es por ello que es sumamente importante tomar el documento, leerlo, si no se comprende, preguntar a algún amigo, a alguna amiga, debatirlo, analizarlo, darle una segunda, una tercera, una cuarta vuelta y de esta manera poder tener el mayor conocimiento posible. Un dato de la causa. En el tercer piso del edificio de Correos de Talca, donde se encuentra la delegación presidencial provincial, el texto constitucional se entrega de forma gratuita a la ciudadanía en horario de oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. También hay algunos operativos que se están desarrollando en diversos territorios de la región del Maule, a objeto de acercar el documento y también acompañado por una guía práctica del borrador de la nueva Constitución y que en el fondo pretende entregar algunas orientaciones de cómo poder entender este texto que puede parecer complejo por la mnemotecnia, los tecnicismos jurídicos que eventualmente pueden o no ser interpretables. Pero lo importante es apegarnos a la realidad de las cosas. No podemos hablar de la verdad porque la verdad es subjetiva. Lo que para usted sea una verdad, para mí puede que no lo sea. Lo que para mí sea una verdad, puede que para usted no lo sea. Y esa es la gracia de vivir en democracia, ponernos de acuerdo para tratar de convivir en desacuerdo. Sin embargo, debemos ser honestos, francos y sinceros y no dar espacio a mentiras. Muchas veces mentiras que son hechas de una forma bastante
artera o en su defecto tratando de generar una confusión innecesaria, apelando a hechos y circunstancias que de ninguna manera pueden representar la idea fuerza de esta propuesta. Con esto no quiero que usted se incline a favor de una u otra alternativa, sino que simplemente pueda ir tomando en cuenta estos elementos a objeto de una decisión lo más informada posible y que pueda participar del proceso el próximo 4 de septiembre. Hubo un estallido social, hubo un acuerdo nacional, hubo un proceso constituyente que se votó por más de un 70% a favor del apruebo y por un porcentaje muy parecido a favor de la convención constitucional con representantes de la sociedad civil. Cómo se desarrolló el programa, el trabajo, es otra cosa, pero evidentemente tenemos que quedarnos con el documento y ver si vale la pena aprobarlo o rechazarlo, porque una tercera vía, como algunas voces han querido solicitarla, hoy por hoy no hay. Hay una serie de fake news, que es una terminología anglosajona, fake de falso, news de nueva o noticia, noticias falsas, que en el fondo se han divulgado acerca del trabajo de la convención y, por cierto, del documento constitucional de esta propuesta. Queremos invitarle a ver las siguientes imágenes que en el fondo y desde el servicio electoral de nuestro país intentan entregar algunas sugerencias. En este plebiscito constitucional, antes de compartir información sobre el proceso electoral, pregúntate, ¿es correcta? Las noticias falsas son un peligro para la democracia. Intentan disminuir tus intenciones de participar en el plebiscito e instalar desconfianza en el sistema electoral. Si ves información que busca indignarte con afirmaciones desconcertantes o ilógicas sobre el CERVEL, el electorado, el voto o los resultados, no la compartas. Primero verifica con la fuente oficial. Encuentra toda la información sobre el proceso electoral en cervel.cl, en nuestras redes sociales o llamando al 600-6000-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. El próximo 13 de agosto se conocerá el padrón electoral y la distribución de las mesas de votación, como también de los recintos en los cuales podremos ejercer nuestro deber cívico, nuestro derecho a sufragio. Recordemos que también se promovió una etapa de cambio de domicilio, a objeto también de entregar mayor comodidad a todas las personas que quieran participar activamente del proceso plebiscitario del próximo 4 de septiembre, uno que, por sí o por no, va a cambiar a nuestro país. Sin embargo, colgándonos de este video que ha sido divulgado oficialmente en las plataformas del Servicio Electoral de nuestro país, CERVEL, que usted puede visitar en cervel.cl, hay una serie de hechos y circunstancias que han desencadenado lo que ha sido calificado incluso por especialistas como la brutal desinformación sobre la propuesta constitucional en Chile y algunas confusiones que se han difundido, dando por un determinado sector una suerte de certeza a algo que ha sido interpretado o malamente interpretado, desdibujado o tergiversado, a objeto de indicar que lo que se propone no es mejor de lo que ya existe. Y es así como la periodista Paula Molina, corresponsal en Chile de la BBC News de Londres, de la British Broadcasting Corporation, que además es una destacada académica de la Universidad de Chile y periodista también del elenco de Radio Cooperativa, ha participado en este reportaje que se encuentra disponible en la página web de bbcmundo.com. Brutal, ese es el término que emplea el investigador Sebastián Valenzuela para describir y comparar la desinformación en torno al texto que Chile deberá aprobar o rechazar en un referendo de voto obligatorio, como decíamos, el próximo 4 de septiembre. Aunque la campaña electoral en estricto rigor comienza el 5 de agosto, a las 12:45 habrá franja política en los principales canales de televisión del país y a las 20:45 también hasta el próximo 1 de septiembre. Los efectos de un triunfo del apruebo o del rechazo se han tomado el debate en medios y redes sociales chilenas junto a preocupaciones ciudadanas como la seguridad o la inflación. La desinformación encuentra espacio en el marcado interés por el nuevo texto y la profunda diferencia entre los modelos que representan la Constitución vigente y la nueva propuesta. En ese contexto, las distintas interpretaciones y
u opiniones y posturas a favor o en contra de su contenido conviven con las falsas noticias o fake news y otras formas de contaminación informativa, como denomina el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo al Fenómeno Global, que incluye propagación de información errónea, contenido deliberadamente falso, creado así para causar daño, en este caso desinformación, e información maliciosa, basada en hechos reales, pero manipulada. El aspecto más problemático, plantea Valenzuela, profesor de la Universidad Católica de Chile, es que la desinformación se usa no solo para generar confusión sobre la propuesta, sino como herramienta de ataque. Cuando se dice que no hay protección a la propiedad privada en el texto de la Convención, no se espera que la gente lo crea, porque es cosa de ir a mirar el texto. Eso se promueve para generar una reacción emocional, para que quien reciba el mensaje diga, ¿viste? No protegen el derecho a la propiedad, te van a quitar tus cosas. Estamos en un momento muy crispado en el que la desinformación se usa para crispar mucho más, describe a BBC Mundo Valenzuela, quien ha analizado la desinformación en Chile frente al estallido social de 2019, la pandemia y las distintas etapas de la Convención Constitucional. Es la desinformación como medio para aumentar la animadversión, la polarización, la sensación visceral contra alguien o contra algo, advierte. ¿Qué permitirá el aborto hasta los 9 meses de embarazo? ¿Qué arriesga el derecho a la propiedad? ¿O que se está inscribiendo inmigrantes para votar a prueba? Son algunos de los mensajes desmentidos por instituciones, autoridades, la academia, medios y sitios dedicados a realizar chequeo de información, los fact-check. El académico Carlos Peña, columnista y rector de la Universidad Diego Portales, ha sido una de las voces que ha llamado a la ciudadanía a analizar el texto por sí mismo y aclarar lo que describe como interpretaciones tendenciosas. Sobre el aborto, por ejemplo, el texto a votar establece el derecho a interrumpir el embarazo, precisando que se regulará por ley. En una columna publicada en el diario El Mercurio el pasado 15 de julio, Peña distingue sobre la autonomía de la decisión y el lapso en que esa autonomía puede ejercerse. La propuesta no impide que la ley genere un sistema de plazos que proteja a la madre o al nasciturus, dice el académico, que es por lo demás lo que habitualmente ocurre en el derecho comparado. No es cierto tampoco que se elimine la educación privada en nuestro país. La propuesta define un sistema nacional de educación que incluye instituciones creadas o reconocidas por el Estado. Peña precisa que si bien privilegia la educación provista por el Estado, la educación privada puede derivar de otros derechos fundamentales, como la autonomía o la libertad religiosa, que resguarda también la objeción de conciencia. La propiedad sí es un derecho en la Constitución recién escrita. Toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad, se lee, de lo que solo quedan fuera bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, como glaciares, humedales o alta montaña, o se declaren inapropiables, como el agua, el aire, el mar territorial o las playas. El escrito expresa que nadie puede ser privado de una propiedad a menos que una ley ordene una expropiación con base fundamentada que deberá ser indemnizada a precio justo con la opción de reclamar ante tribunales. El precio justo no es una expresión inventada en este texto, sino un concepto de larga data incluido en el Código Civil chileno. Tampoco la opción de expropiación, que también está presente en la Constitución vigente de 1980 por causa de utilidad pública o de interés nacional. La posibilidad de expropiación sí plantea un desafío ante otro mandato constitucional, la restitución de la propiedad de tierras indígenas, por ejemplo. Aunque la convención que redactó la propuesta ya se disolvió, también ha sido complejo distinguir en el debate entre las distintas nociones que fueron planteadas y discutidas y las que efectivamente fueron incluidas en el texto, ya que contaron con los votos necesarios para ello. En el caso de la propiedad de los fondos de pensiones reunidos en las aseguradoras privadas, llamadas AFP aquí en nuestro país, sí es efectivo que durante la discusión convencional se descartó una iniciativa popular que planteaba el carácter inalienable de esos ahorros. Pero eso no implica que el nuevo texto consagra la pérdida de esos fondos. No. El texto plantea que toda persona tiene derecho a la seguridad social, a que el Estado define a su vez como política de esta norma y que la ley establecerá un sistema de seguridad social público.
Sobre las aseguradoras privadas de salud llamadas ISAPRES en el país. Estas no desaparecen con el nuevo texto, aunque perderán la opción de recibir las cotizaciones de salud obligatorias de la ciudadanía, pues ellas solo se pueden destinar por ley a un fondo solidario. El texto dice que se creará un sistema nacional de salud que podrá estar integrado por prestadores públicos y también privados. El clima de desinformación a pocas semanas del plebiscito ha sido advertido tanto por el presidente de la República, Gabriel Boric Font, como por el Servicio Electoral CERVEL, órgano autónomo que fiscaliza las elecciones en el país, entre otras instituciones. El CERVEL, por ejemplo, cuenta con un archivo de mensajes falsos y sus desmentidos a propósito del video que veíamos en el comienzo del capítulo de hoy. En el repositorio se leen posteos que aseguran que en el plebiscito votarían personas recién llegadas al país procedentes de Venezuela o de Haití, suponiendo que sus votos serán por el apruebo. El CERVEL precisa que se requieren 5 años de residencia para participar en una elección en Chile, además de 18 años cumplidos y ninguna condena a pena aflictiva. Según los últimos datos electorales, más de 15 millones de personas están habilitadas para votar en el plebiscito constitucional, entre ellas la comunidad migrante con mayor número de votantes, que proviene, adivine de dónde, de Perú, con más de 167.000 electores. La segunda es originaria de Colombia y llega a poco más de 68.000. Es decir, por la magnitud de estas cifras, no sería determinante en un resultado a favor o en contra de la propuesta. En otro de los posteos desmentidos se sostiene que no habrá multas para mayores de 60 años que no voten en el plebiscito para desincentivar su participación, suponiendo que la mayoría de esa población está por el rechazo. El CERVEL precisa que el sufragio en el referendo es obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile sin límite de edad, desde los 18 años en adelante. Una investigación desarrollada entre enero de 2016 y diciembre del 2018 en Estados Unidos y publicada en 2020 en la revista Science Advance concluye que, si bien la circulación deliberada de información falsa con el objetivo de crear confusión y discordia es intolerable en principio, el consumo de noticias en Estados Unidos está dominado por los medios informativos, ya sea online o en televisión, y las fake news, noticias falsas, apenas suman un 1% del consumo total de noticias en ese país. La investigación abre, en todo caso, una interrogante sobre el alcance real de la desinformación y sus efectos. El volumen de exposición a desinformación en Chile es mucho más alto que el de Estados Unidos, dice el profesor Valenzuela, a partir de los estudios que realizaron usando la misma metodología empleada en Norteamérica para analizar la elección de Donald Trump. En Chile la desinformación se cuela por todas partes, sostiene Valenzuela a partir de los estudios hechos en nuestro país. En Estados Unidos y en Europa Occidental hay muchos sitios que puedes definir como de fake news, que imitan el formato periodístico sin pretensión de objetividad. Yo he estudiado el caso de México y Chile y no hay sitios como esos, o son muy pocos. No existen productores claros de fake news. Esa es una particularidad del país. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con el estallido social o con el COVID-19, la desinformación sobre el texto constitucional ha sido una producción a nivel de élites, de personas con posiciones de poder económico, político o intelectual. Eso explica por qué ahora se discute tanto el tema, porque esta vez ha sido más claro identificar a sus fuentes, plantea el académico Valenzuela. Pero una cosa es que yo vea desinformación y otra es que yo crea lo que estoy viendo, refina. Son dos cosas distintas. En el caso de Chile, la cifra de gente que cree en la desinformación es bastante baja. Las personas son muy escépticas y eso compensa un poco este riesgo. Por supuesto, siempre se puede hacer el punto de que mientras más ves algo, te ves expuesto. Se te hace más difícil contrarrestarlo, pero al menos la foto que nosotros tomamos es que aunque hay mucha desinformación dando vuelta, hay también mucha desconfianza sobre ella, concluye. En el fondo, rescatando para quienes promueven esta desinformación, uno de los principales artículos promovidos por Joseph Goebbels, el jefe de comunicaciones de Adolf Hitler, miente, que algo queda. En el fondo, insistir tanto en una mentira que finalmente esa mentira termina convirtiéndose en una verdad, aunque no lo sea. Y eso es muy peligroso. En este panorama, una de las principales dudas de la opinión pública chilena a esta hora se remite a qué dice y qué no dice la propuesta de nueva Constitución Política de la República. Pero al menos una porción de la ciudadanía ha optado por ir a la fuente directa.
El libro, propuesta definitiva de una nueva constitución de 178 páginas, y que también se puede consultar online, se cuenta entre los libros de no ficción más vendidos en el país a principios de este mes de julio, por sobre bestsellers internacionales como Hábitos Atómicos o Astrofísica para gente apurada, de Neil deGrasse Tyson, que logra rescatar parte del trabajo desarrollado por diversos especialistas, como Carl Sagan, que impulsó la serie Cosmos, para conocer un poco más de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras terrenales, lo que ocurre en el espacio exterior. Son muchos los temas que pretenden ser abordados en distintas instancias, pero claramente es fundamental poder votar de modo informado a objeto de tomar la decisión más adecuada y no quedarse con es que me dicen, que dijeron que esto puede ser aquí, que esto puede ser acá, que sabes que al final mi casa va a ser aquí, que va a ser allá, que me van a quitar un hijo, que lo van a repartir. Se han escuchado muchas cosas como esas. O incluso algunas personas que se quedan con el trabajo, que fue bastante caótico, lo reconoció el ex vicepresidente en segunda instancia de la Convención Constitucional, el doctor Gaspar Domínguez, acerca de cómo se desarrolló la actividad de la Convención Constitucional, cómo se articuló el trabajo. Sin embargo, convengamos en una cosa, usted podrá estar o no de acuerdo con lo que yo le voy a decir, pero ese trabajo caótico refleja también el espíritu de lo que estamos viviendo actualmente en Chile, donde hay distintas posturas, diversas miradas y los 154 representantes de nuestra población, incluyendo a aquellos escaños reservados para 17 de nuestros pueblos originarios, reflejan también la necesidad de todas las voces, todas, como decía la canción de Mercedes Sosa, que pudiesen confluir en un mismo punto de encuentro y a partir de allí tratar de ponerse de acuerdo y desarrollar este artículo. Hoy sorprende enormemente ver cómo algunos exconvencionales se desmarcan del trabajo y lo cuestionan cuando fueron parte de él, y cuando fueron parte de él, ¿en qué contribuyeron para mejorarlo? Esa es una inquietud que puede quedar planteada y donde usted, señora, usted, señor, que ha observado su trabajo, puede sacar sus propias conclusiones. Otros definitivamente dicen que hay que salir a trabajar mañana y da exactamente lo mismo cómo se resuelva. Como sea, esto nos va a impactar a todas y a todos. Hay muchos artículos que son cuestionados, otros que son interpretados para bien o para mal, pero lo importante aquí es que usted tenga la posibilidad de descargar el documento, comprarlo, recibirlo a través de un préstamo, concurrir a uno de estos establecimientos que le he mencionado, como la Delegación Presidencial Regional del Maule, en el tercer piso del edificio de Correo Central, que en Uno Sur entre Uno Norte, perdón, en Uno Oriente entre Uno Sur y Uno Norte, donde se está entregando gratuitamente el texto, porque además es una obligación del gobierno, y con esto no debe haber una interpretación a intervención potencial, sino que es una obligación para el gobierno de turno, haya sido Kast o sea Boric, de divulgar el documento. Es una obligación legal colaborar en la divulgación del documento. Otra cosa es lo que se interprete por el acto de divulgación. Y es allí donde también han surgido algunos cuestionamientos en lo que para muchos han sido errores no forzados que suman y siguen. Pero la Convención Constitucional es una cosa, el gobierno es otra, y de ninguna manera estos ámbitos se entrelazan, sino que estamos hablando de dos procesos que corren por carriles distintos. Muchos hablan incluso de que esta es la Convención de Boric o la Constitución de Boric, quizá porque él podría firmarla si es que se llegase a aprobar el texto, pero no es una Constitución que él pidiera como presidente de la República. Sí participó a nivel político, pero esto comenzó a trabajarse en el gobierno del pasado presidente Sebastián Piñera. Vamos a hacer una muy breve pausa, invitándole a seguir revisando más detalles del texto. Ya luego le vamos a dar algunos tips para poder entenderlo, algunos sitios web desde donde poder descargarlo si tiene la posibilidad de hacerlo en su computador, en su teléfono celular, en la tablet, donde sea, o imprimirlo. Hay mucha gente que lo imprime, que lo destaca, que lo subraya, que lo escribe. Está en todo su derecho. Hágalo, es un ejercicio importante. Y no lo analice solo, hágalo con su familia. Entre todos vayan planteándose las cosas. Pero tómese el tiempo. Así como hay un tiempo para ver nuestro programa o ver la teleserie del momento, hágase un tiempo también para leer el documento que viene bastante bien.
¿Le parece? Y de esta manera contribuimos a un mejor país, ni siquiera para los demás, sino que para nosotros mismos. Seamos sinceros por una vez con nosotros mismos. Y lo más importante, 73-256-1630 nuestro teléfono. 73-256-1630 para que nos llame y participe en vivo, como asimismo también pueda plantearnos diferentes temas a abordar aquí en el programa o a través del WhatsApp, el más 569-6864-8989. Más 569-6864-8989. Vamos a intentar abordar todas estas temáticas en los diferentes espacios del canal, como asimismo también en el 30 Te Ayuda, objeto de colaborar en aclarar miradas y posturas, conociendo qué se piensa desde el apruebo, qué se conoce desde el rechazo. Las campañas ya están en marcha, pero lo más importante aquí es que usted tome la decisión correcta, de acuerdo a su propio criterio, de acuerdo a lo que usted considera y, por cierto, conociendo también ideas y propuestas para poder, evidentemente, concurrir a votar de una forma bien enterada. Acompáñenos. Cable Loncomilla estamos comprometidos con nuestros abonados y la seguridad de ellos. Estés donde estés, ya podrás saber quién toca tu puerta gracias al nuevo Ojo de Halcón. Este dispositivo se conecta directamente desde tu Wi-Fi a tu teléfono móvil con una calidad de imagen HD y guardando en la nube durante 7 días cualquier movimiento que suceda en tu hogar. Además, la puedes ocupar como cámara de vigilancia dentro de tu hogar. Esto y mucho más con el nuevo Ojo de Halcón. Solicítalo en todas nuestras sucursales. TV Cable Loncomilla, por más de 20 años entregando la mejor tecnología. Ninguna empresa de telecomunicaciones invertía en San Javier de Loncomilla porque la consideraba muy pequeña, sobre todo en sectores como Lomas de las Tortillas, Altos del Río, Orilla de Maule, la Ruta L11, donde hay una menor población, lo que no es negocio para otras empresas. En TV Cable Loncomilla apostamos por usted y con mucho entusiasmo empezamos a acompañar sus días, llevando información y entretenimiento por nuestras pantallas. Con el pasar de los años, nos convertimos en sus vecinos y eso es gracias a la confianza que usted diariamente nos entrega al momento de conectar su computador, prender su televisor o revisar sus redes sociales desde su celular. Hoy, más que nunca, es nuestro deber que los loncomillanos tengan la misma calidad de servicios y por ello es que seguimos trabajando para mejorar y dar lo que usted realmente se merece. Somos TV Cable Loncomilla, el cable comunitario de Loncomilla, que hace más de 20 años invierte acá porque somos de acá. Porque la región del Maule tiene su mundialito. A partir de este sábado 6 de agosto, TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 Loncomilla y Canal 30 Multicom te invitan a participar del Mundialito 2022. Si formas parte de un club deportivo, de la selección de tu colegio y eres de las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre o Linares, inscríbete en las categorías de 9 y 10 años. Visita nuestros fanpage TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 Oficial y Canal 30 Multicom para revisar las bases del torneo. Los partidos serán grabados por Canal 30 y el sábado 27 de agosto no te pierdas la transmisión de la gran final en vivo y en directo. Las grandes leyendas de los torneos anteriores estarán presentes y ustedes se atreven contra ellos. En TV Cable Loncomilla seguimos preocupados por dar un mejor servicio. Por eso traemos para nuestros abonados un nuevo producto, la lámpara inteligente. ¿Estás en tu trabajo y se te olvidó dejar encendidas las luces de tu hogar? No te preocupes. Gracias a la lámpara inteligente podrás controlar la iluminación de tu hogar, a la vez manejar la intensidad y los colores que tú desees. Este dispositivo se conecta mediante tu señal de Wi-Fi directo a tu celular. No esperes más y ven por tu lámpara inteligente. TV Cable Loncomilla, por más de 20 años entregando la mejor tecnología.
Cable Loncomilla estamos comprometidos con nuestros abonados y la seguridad de ellos. Estés donde estés, ya podrás saber quién toca tu puerta gracias al nuevo Ojo de Halcón. Este dispositivo se conecta directamente desde tu Wi-Fi a tu teléfono móvil con una calidad de imagen HD y guardando en la nube durante 7 días cualquier movimiento que suceda en tu hogar. Además, la puedes ocupar como cámara de vigilancia dentro de tu hogar. Esto y mucho más con el nuevo Ojo de Halcón. Solicítalo en todas nuestras sucursales. TV Cable Loncomilla, por más de 20 años entregando la mejor tecnología. Ninguna empresa de telecomunicaciones invertía en San Javier de Loncomilla porque la consideraba muy pequeña, sobre todo en sectores como Lomas de las Tortillas, Altos del Río, Orilla de Maule, la ruta L11, donde hay una menor población, lo que no es negocio para otras empresas. En TV Cable Loncomilla apostamos por usted y con mucho entusiasmo empezamos a acompañar sus días, llevando información y entretenimiento por nuestras pantallas. Con el pasar de los años nos convertimos en sus vecinos y eso es gracias a la confianza que usted diariamente nos entrega al momento de conectar su computador, prender su televisor o revisar sus redes sociales desde su celular. Hoy, más que nunca, es nuestro deber que los loncomillanos tengan la misma calidad de servicios y por ello es que seguimos trabajando para mejorar y dar lo que usted realmente se merece. Somos TV Cable Loncomilla, el cable comunitario de Loncomilla, que hace más de 20 años invierte acá porque somos de acá. Porque la región del Maule tiene su mundialito. A partir de este sábado 6 de agosto, TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 Loncomilla y Canal 30 Multicom te invitan a participar del Mundialito 2022. Si formas parte de un club deportivo, de la selección de tu colegio y eres de las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre o Linares, inscríbete en las categorías de 9 y 10 años. Visita nuestros fanpage TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 Oficial y Canal 30 Multicom para revisar las bases del torneo. Los partidos serán grabados por Canal 30 y el sábado 27 de agosto no te pierdas la transmisión de la gran final en vivo y en directo. Las grandes leyendas de los torneos anteriores estarán presentes y ustedes se atreven contra ellos. Hace instantes revisábamos una publicación audiovisual efectuada por el Servicio Electoral que hacía un llamado a que la gente pueda acoger con claridad todos los datos asociados a la propuesta constitucional. Como asimismo también un interesante reportaje desarrollado por la periodista Paula Molina y que fue publicado en la página web de la BBC, la brutal desinformación sobre la nueva constitución propuesta para Chile y algunas de las confusiones más difundidas. De un tiempo a esta parte hay una discusión bastante encrispada acerca de qué es real y qué no es real acerca de la propuesta de la Constitución Política de la República surgida del trabajo de 12 meses efectuada por los 154 convencionales constituyentes. De hecho, uno de los primeros acápites que podemos revisar en el documento, lo tengo digitalmente en el preámbulo. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. A la sazón, los ojos del mundo están puestos aquí porque es primera vez en la historia del mundo que se genera un proceso de esta magnitud. Chile se convierte también, de acuerdo a una publicación reciente hecha por el prestigioso periódico inglés The Guardian, en un ejemplo que podría seguirse en varios países, incluso Estados Unidos, cuya constitución política surgida desde su principio en 1776 podría verse adaptada en algún momento. 3 artículos que se encuentran disponibles en su primer capítulo de Principios y Disposiciones Generales y que podemos revisar al pie de la letra. El primero: Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. 2. Se constituye como una república solidaria, su democracia es inclusiva y paritaria,
reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. 3. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. ¿Por qué leerlos? Esta propuesta surgió de un estallido social, de una expresión ciudadana que manifestaba una serie de cambios y requerimientos que debían adaptarse a las necesidades actuales de la comunidad chilena. El descrédito en la clase política, situaciones asociadas a la corrupción, de desigualdad y muchos otros factores propendieron ese fenómeno y permitieron también consumar este artículo y este trabajo desarrollado por la Convención Constitucional. Hoy 2 exconvencionales constituyentes nos visitan en el 30 Te Ayuda y quiero agradecer su tiempo y gentileza que han tenido con nosotros. Tienen una agenda muy apretada. Al exconvencional abogado Roberto Celedón, bienvenido al 30 Te Ayuda por Canal 30. Encantadísimo. Muchas gracias. Muy interesante tu introducción, me pareció. Muchas gracias. Y también al abogado Jaime Baza, ex vicepresidente de la Convención Constitucional. Gracias por venir. Hola José Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, han sido días bastante importantes, muy intensos también. Ustedes ya son ciudadanos, luego de que se concluyera con el trabajo de la Convención Constitucional. ¿Qué significó para usted, señor Celedón, ser parte de este trabajo? Bueno, fue una experiencia extraordinaria, realmente extraordinaria. No nos conocíamos los 154. La inmensa mayoría no se conocía. Venimos de Arica a Magallanes, a Punta Arenas. Y fue un proceso de encuentro, mucha gente joven, no era una convención de expertos, sino que de ciudadanos. Y fue un proceso de... Sí, sabíamos que había mayoría de la gente del apruebo, porque así lo determinó nuestro pueblo en la elección de los convencionales. Había un sentido de mucha responsabilidad en lo que estaba. No podíamos iniciar el trabajo propiamente constitucional mientras no tuviésemos un reglamento de la convención. Eso nos demoró algún tiempo, pero suficiente para empezar a conocernos. Fue autorizado a organizarse por colectivo, y eso permitía conocer la pluralidad de corrientes y yo te diría que habían 3 corrientes, fenómenos políticos, ideológicos, culturales nuevos, digamos. Uno, como bien lo señala, quizás no íntegramente, pero casi íntegramente, el primer inciso del artículo primero. Una corriente ecológica, de gente muy joven en general, muy convencida en cuanto que la naturaleza tiene derechos, muy convencida de que el modelo económico imperante que definían como extractivista era dañoso para la naturaleza y para la sociedad. Había una corriente muy fuerte feminista, de distintos matices, y eso era, como bien señalaba, una experiencia única porque esta convención era en paridad de género. Eso es una experiencia efectivamente única en la historia de la humanidad. Había también la presencia por primera vez de los escaños reservados, de indígenas, que representaban a 9 pueblos indígenas.
también fue una experiencia en ese sentido extraordinaria, porque teníamos la responsabilidad de asumir ese tema en su integridad, en la historia, y también qué proponíamos para encauzar un tema que devolviese los derechos y la dignidad de pueblos que nos precedieron al Estado de Chile. Fue una experiencia extraordinaria. Nuestra primera presidenta fue Elisa Loncón, mujer e indígena. Y nuestro primer vicepresidente, aquí está al lado, Jaime Baza, que era profesor universitario en Derecho Constitucional. Era como una síntesis. Bueno, fue una experiencia, encontré gente, muy poca presencia de partidos políticos, de dirigentes políticos que habían, pero no jugaron ningún rol, con todo respeto, relevante. La gente joven con un compromiso y una fidelidad a lo que interpretaban, lo que era el sentir popular por lo cual fueron elegidos, que es muy admirable. Experiencia, desgraciadamente un grupo pequeño se restó al trabajo. Se restó al trabajo y lamentablemente fue progresivamente, no directamente, pero progresivamente contaminando al sector político de que procedían, digamos. Eso no contaminó la convención, porque todos protegimos el trabajo y la obligación que teníamos. Pero eso sería lo único que lamentamos, a pesar de que la participación, de acuerdo a lo que se aprobó como reglamento, que son trabajos en comisiones, 7 comisiones temáticas, más el pleno, que era la autoridad competente, a los que se nos exigía ahí en el pleno los 2/3, que era una medida, un quórum altísimo, pero fue una experiencia muy única, muy enriquecedora. Me siento muy agradecido y honrado por haber tenido esta oportunidad a nuestros años de participar en algo que es muy importante para la historia de Chile y para liberarnos de nuestras cargas del pasado, para construir realmente un Chile en paz y de hermanos. Recogiendo también el guante dejado por las manifestaciones ciudadanas en todos los rincones del país, abogado Baza, a usted le tocó junto a la expresidenta Elisa Loncón la no menor tarea de articular el trabajo en momentos que partieron de forma bastante convulsionada el 4 de julio del año 2021 y que quizás pudieron haber definido en parte lo que para un sector de la ciudadanía interpreta como más legítimo que el documento mismo que cuajó, pero esta misma diversidad de miradas, y que el propio ex vicepresidente Gaspar Domínguez dijo que fue un poco caótico, pero cada cosa caótica tiene algo precioso o algo valioso, que es en este caso la consolidación del documento. ¿Para usted qué significó también liderar en algún momento esta etapa y también participar activamente de este proceso único en la historia de la humanidad? Mira, yo creo que de alguna manera esa diversidad que se juntó en la Convención Constitucional fue lo que permitió en primer lugar cumplir con el mandato que se nos había entregado. Porque desde muy temprano, al principio la presidenta y yo, después la mesa ampliada y poco a poco el resto del pleno y la forma en que se fueron configurando las comisiones, aprendimos a trabajar
desde nuestra diversidad, con nuestra diversidad como un factor positivo, como un factor que enriquece el trabajo, que enriquece la deliberación, de alguna manera superando esta idea que fue tan dominante en los últimos 30 años de construir un consenso, pero dejando nuestras diferencias atrás, dejando nuestras diferencias afuera. Yo creo que la gran ventaja y la gran oportunidad que le presenta este proceso constituyente, y especialmente esta constitución al país, es que es posible construir democráticamente sin tener que renunciar a aquello que nos da identidad, a aquello que nos hace ser lo que somos, al tipo de comunidades de las cuales formamos parte, de las cuales provenimos, ¿verdad? Con nuestra identidad cultural, con nuestra diversidad, que es una diversidad que enriquece. En el caos hay también un orden. Y yo creo que fue muy meritorio de la Convención Constitucional ser capaz de identificar ese orden en el caos, identificar ese orden en la diversidad, ponerlo por escrito y llegar a los acuerdos necesarios para que esto fuera aprobado por 2/3, que 2/3 es un quórum, es una exigencia de aprobación de normas muy alto, muy alto. Esto ha sido además reconocido en varios medios internacionales. Hay algunos analistas extranjeros que han hablado hasta de milagro, dando cuenta de la sorpresa que ha significado poder llegar dentro de plazo, que era un plazo más bien acotado por lo demás, con una propuesta de texto constitucional que puede ser reconocida como una constitución en cualquier país del mundo. O sea, es un texto que efectivamente cumple con los estándares básicos y con los estándares mínimos que tiene que tener una constitución. Yo creo que eso no ha sido tanto mérito nuestro, no fue tanto mérito de las y los constituyentes, sino que más bien del contexto político y del contexto social en la cual esta voluntad popular se expresó. Porque nosotros teníamos también un sentido de urgencia en nuestro trabajo que muchas veces nos obligó a llegar prontamente a acuerdos y a no estirar artificialmente las discusiones y las deliberaciones, que es algo que por lo demás pasa mucho en la política regular, que las discusiones se estiran y no se toman nunca decisiones. Como nosotros teníamos un plazo fijo, no había margen para extenderlo porque no había presupuesto, porque era políticamente inviable además extenderlo y porque ya todo proceso llega a un punto de no retorno donde ya no tiene sentido tener más plazo porque ya está programado el trabajo. Todo eso fue configurando condiciones que nos permitieron apurar el tranco, pero sobre todo mostrar una mejor disposición a llegar a acuerdos, porque sabíamos que detrás nuestro había pueblo representado en la Convención Constitucional que quería respuestas prontas, quería respuestas eficaces y sobre todo respuestas que permitieran terminar con esa lógica de abuso en la que hemos estado viviendo durante un buen tiempo. Yo creo que esas condiciones fueron permitiendo que saliéramos de la inercia, o sea, del punto muerto del principio, porque al principio no había reglas para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo tomas decisiones para tomar decisiones? Porque no hay reglas que te regulen. Entonces, ese momento, entre julio y agosto, yo creo que fue bien intenso y bien interesante y fue de alguna manera un adelanto de las capacidades que se estaban desplegando en ese momento por parte de la constituyente de tomar decisiones políticas en un contexto en el que además la política está pasando por una situación más bien de desprestigio. Entonces yo creo que fue bien interesante cómo logramos armar esa dinámica que nos permitió avanzar. Hay notorias diferencias en el trabajo que ustedes desarrollaron versus la Constitución Política de la República vigente y que surgió en 1980. La del 80 se desarrolló durante una dictadura cívico-militar, entre cuatro paredes, con un grupo de juristas que fueron escogidos para cumplir con ese afán y que demoró bastantes años en su proceso de desarrollo y de redacción. Aquí fueron 154 representantes de la sociedad civil, donde menos de la mitad eran abogados. Y el trabajo para aunar los criterios no fue sencillo. Pero al margen de esta diferencia que es tan evidente, ¿cuáles a su juicio, señor Celedón, son los principales puntos que desmarcan este trabajo de lo que ya existe? Bueno, son muchos. Sí. La cantidad de novedades, lo conversábamos en la mañana,
el derecho constitucional en Chile va a cambiar sustantivamente, porque hay demasiadas temáticas que cuando uno estudió Derecho, y el profesor Baza, que enseña Derecho Constitucional, lo que enseña ya es completamente insuficiente. Claro. Se suman un conjunto de materia, desde luego los principios que ordenan esta Constitución y que el artículo que leíste es un retrato de 388 artículos. Una república solidaria, plurinacional, Estado social democrático de derecho, regional, ecológico, intercultural, los derechos humanos como individuales y colectivos como el fundamento del Estado, y que orientan toda su acción. Mira, no conozco constitución tan rica en definiciones y en valores y con un agregado que se ha hecho poca referencia. Se nos exigió a nosotros lenguaje claro, no para especialistas, sino que cualquier ciudadano pudiese conocer, leer la norma y entenderla. Entonces son 11 capítulos sobre los cuales se ordenó toda lo que fue el borrador de la Constitución, a su vez que era el resultado de 7 comisiones de las cuales pasaron la valla de los 2/3 y se aprobaron sus iniciativas de norma constitucional. Entonces, en derechos fundamentales está todo lo anterior, pero mucho más que lo anterior. Nos hicimos cargo de nuestra historia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación, el derecho a las garantías de no repetición, a la memoria, el derecho de los pueblos indígenas, reconocer a los pueblos indígenas está inserto en toda la temática de los derechos humanos. Derecho de los niños, derecho de los discapacitados, derecho de no a la violencia de género, de prevención y erradicación de la violencia de género, derecho de los adultos mayores, de los privados de libertad, el desarrollo de los derechos sociales como la educación. Nosotros teníamos un objetivo, ojalá que cada derecho se reduzca a un artículo. Con la educación no lo pudimos hacer, fueron 9 artículos. En el derecho a la salud, derecho a la seguridad social, es un trabajo gigantesco, y después viene los derechos de la naturaleza, que es completamente novedoso porque además se hace cargo de la crisis climática a nivel universal. Ahí están, entre otras cosas, el derecho de los bienes comunes de la naturaleza, el mar territorial, las playas, el agua, los humedales, el bosque nativo, etc. También el estatuto de los minerales está dentro de esto. Lo que en Chile estaba en el derecho de propiedad, ahora está en otra norma, en otro capítulo sobre el estatuto de los minerales como derecho de la naturaleza. La democracia participativa, no solo la representativa, en que el ciudadano es soberano
una vez cada 4 años. No, hay múltiples formas de participación ciudadana, entre ellas formas de democracia directa, entre ellas, pero no exclusivamente. Buen gobierno y función pública. Todo eso no existe actualmente en la Constitución. Y no son normas cualquiera. No son enunciados de probidad y de transparencia como lo podemos encontrar en cuerpos legales. Es mucho más profundo. Está el tema de los tributos tratados, del equilibrio fiscal, el que cada gasto vaya junto con los ingresos. Si bien hoy día se recupera el Estado, de que el presidente Lago habló del Estado ausente o subsidiario, hoy día tenemos Estado, porque es un actor fundamental en el desarrollo nacional. Y es ese un punto del cual me gustaría profundizar, y también quiero invitar a este diálogo al abogado Baza. Cuando se habla de Estado subsidiario y de una república solidaria, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere en particular? Mira, aquí hay un cambio bastante profundo, bastante importante, que de alguna manera significa traer a uno de los pilares de la República que han estado siempre ausentes, porque siempre hablamos de libertad, igualdad y fraternidad, pero la fraternidad siempre se queda un poco afuera de esta discusión. Y tenemos muchos derechos de libertad, lo que está muy bien. Esta nueva Constitución viene a fortalecer también derechos de igualdad, lo que está muy bien, pero la fraternidad es algo que ha costado mucho incorporar en el sistema constitucional y en los sistemas legales de los países. Algo que va más allá de la Teletón, convengamos, porque mucha gente confunde el término solidario con ese tipo de cosas. Sí, porque no es caridad, la solidaridad, lo decía Roberto ayer, la solidaridad es un acto de amor, un acto de entrega. Y yo creo que ese cambio desde un Estado subsidiario, que es un Estado ausente, que es un Estado que deja la cancha disponible para que la empresa privada provea servicios, con lo cual nuestros derechos fundamentales pasan a ser bienes que se adquieren, que se compran en el mercado, ese Estado subsidiario es reemplazado por una propuesta primero en clave social y democrática, donde lo social, lo común, lo colectivo se pone en el centro de la configuración del Estado, en una valoración radical del principio democrático, de igualdad política, lo que significa fortalecer la eficacia de los gobiernos elegidos democráticamente, pero también significa fortalecer el mandato que le damos a los órganos de representación popular para que puedan gobernar efectivamente en nuestro nombre, lo que significa que no hay más quórums contramayoritarios, se disminuye el veto presidencial, se termina con el control preventivo del Tribunal Constitucional, porque esta es una Constitución que confía en la democracia. Entonces, ese Estado social y democrático de derecho, que es la cláusula tradicional que se viene construyendo en los últimos 50 años en el derecho occidental, se suma a esta definición del Estado solidario que se construye, o de república solidaria, creo que es la Constitución, república solidaria, porque se reafirma la idea de que aquello que tenemos en común, ¿cierto? Un país que se gobierna desde lo que tiene en común, la república, ¿cierto? Lo que tenemos en común es precisamente ese afecto, ese amor, ese compromiso que tenemos entre todas, entre todos, unos con otros. Que un poco las viñetas, las caricaturas que de repente circulan por nuestros teléfonos celulares. Es como se está hundiendo un bote, el bote tiene un hoyo, hay un compadre sacando el agua y el otro sentado en la otra punta del bote que está diciendo, mira, esta gente no sé lo que hace. O sea, si no sacamos el agua del bote nos hundimos todos, ¿verdad? Y yo creo que ese tipo de definiciones de, por ejemplo, la República Solidaria, que viene a darle un sentido, un contexto al Estado Social y Democrático de Derecho, pone de manifiesto que estamos todos juntos en esto, que es lo contrario a lo que se ha estado diciendo respecto a la nueva Constitución. Esta nueva Constitución no fragmenta. Esta nueva Constitución reconoce los problemas que tenemos, los pone sobre la mesa, genera condiciones para que caminemos juntos con nuestras diferencias, para no renunciar a lo que somos, y genera condiciones para que podamos caminar juntos.
¿verdad? Esa solidaridad es la que reconoce que vivimos en sociedad. Hay un punto que me parece relevante de poder abordar, pese a que nos quedan 4 minutos en virtud del tiempo, pero ustedes saben que el tiempo es nuestro peor enemigo y también vamos a usar un poquito de su tiempo porque tienen una gran agenda de actividades y les agradezco desde ya que hayan podido pasar por aquí. Esta es una constitución, la propuesta constitucional, ¿es perfectible, abogado Celedón? Es perfectible. La presidenta Bachelet dijo algo que es muy hermoso, poético, no, porque repetía a un poeta. No es perfecta, pero lo que más se acerca, en este caso, al Chile que soñaba. Es flexible. Las constituciones se diferencian en general doctrinalmente de las rígidas y de las flexibles. Esta es flexible, menos flexible de lo que era la 25 para la reforma constitucional, porque las normas sobre la reforma constitucional del año 25 exigía solo para aprobar una ley de reforma constitucional el 50% más uno de los parlamentarios en ejercicio. Aquí, invocándose un principio que se consagra también en esta Constitución, pero que es más bien doctrinario, que de la supremacía constitucional, se estimó como necesario agregar un quórum levemente más alto, pero infinitamente más bajo que los 2/3. Alguien ha dicho, para mí sorpresivamente, que estas reformas deban ser sometidas a plebiscito para que lo apruebe como un cerrojo. Me parece un contrasentido. No merece, creo, mayor argumentación, que no es ningún cerrojo volver al soberano. Por el contrario, si el soberano aprueba por el 50% más uno, como también en el plebiscito de salida, el 50% más uno. Así que es perfectible, y además porque la puesta en plenitud de escena de toda la institucionalidad que nace a partir de esta Constitución, efectivamente en muchas materias no rigen in actum, sino que requieren de la regulación legal. Hay normas legales que vienen. De hecho, el Poder Legislativo, que va a estar constituido por 2 cámaras, lo que se llama Congresos de Diputadas y Diputados, y la Cámara de las Regiones, que es muy importante las regiones. No es desmerecer al Senado, sino que es engrandecer a las regiones. Por eso se les llamó Cámara de las Regiones, entre otras cosas. Reinterpretar la representatividad en este sentido. Sí. Esa tiene 4 años, de acuerdo a las normas transitorias, para que pueda, en 4 años más tendremos los representantes así elegidos como plantea la Constitución. En base al resultado del 4 de septiembre, abogado Baza, apruebo o rechazo, gane quien gane, ¿se justificaría una tercera vía? En este momento no. En este momento no. Yo creo que el plebiscito, ¿verdad?, que está convocado ya para el 4 de septiembre, tiene 2 alternativas muy claras, y cada una de esas alternativas por lo demás tiene efectos jurídicos también muy claros. De ganar el apruebo, se va a empezar a implementar la nueva Constitución de acuerdo al cronograma de implementación que la propia Constitución contempla. Los artículos transitorios de la propuesta de nueva Constitución tienen la ventaja, creo yo, de que señalan con claridad cuál va a ser la agenda legislativa de los próximos años para la implementación de la nueva Constitución, con plazos, meses, años bastante específicos. Es una cuestión que da bastante certeza respecto de qué es lo que va a pasar después del 4 de septiembre. En cambio, el rechazo, ya estamos viendo que la única certeza que tenemos es que si gana el rechazo, gana la Constitución del 80, sigue vigente la Constitución actual,
y las propias personas que han estado proponiendo el rechazo hoy día no tienen claridad y no se han puesto de acuerdo entre ellas, ni cómo quieren cambiar lo que eventualmente quisieran cambiar, ni qué es lo que quieren cambiar. Entonces yo diría que hoy día el rechazo es una opción que genera mucha más incertidumbre de la que probablemente necesitamos, y frente a la alternativa del apruebo, que efectivamente genera un camino concreto de reformas y de implementación que yo creo que le da el tipo de certeza y de seguridades que el país necesita para poder transitar hacia un futuro mejor y en la construcción de un país mejor. ¿Cuál es la invitación que ustedes dejarían a la ciudadanía de cara al acto plebiscitario del próximo 4 de septiembre, más allá de inclinarse por una u otra opción? ¿Cuál es la invitación a que la gente participe del acto en sí? Bueno, en este caso el plebiscito de salida por norma constitucional, cuando se generó el proceso constituyente, es votación obligatoria. Vaya a votar, ejerza su derecho a la soberanía. Y yo siempre recuerdo, y perdón que abuse, de una persona que está ligada a nuestra historia, en la etapa más difícil de nuestra historia, pero con el testimonio más hermoso en nuestra historia, a propósito de la solidaridad, como es del cardenal Silva Enrique. Hombre de esta tierra. Hombre de esta tierra. Esta Constitución yo creo que lo habría hecho feliz al cardenal Silva Enrique, porque representa su espíritu, un defensor de los derechos humanos, y los derechos humanos más allá es el fundamento, como dice la Constitución, el fundamento del Estado, y orienta toda su acción. Eso de la defensa a la acción, a un sentido positivo. El cardenal quería recuperar el alma de Chile, y yo creo que aquí está el alma de Chile. El cardenal quería un país de hermanos, y esto posibilita que sea Chile un país de hermanos. ¿Qué le diría a la gente, abogado Bassa? Yo me quedaría con esas palabras que están muy bonitas e invitar también a la ciudadanía a conocer la propuesta de la nueva Constitución. Esto puede cambiar nuestras vidas de manera muy significativa. Hay decisiones en esta Constitución que se han venido postergando y que nosotros como pueblo venimos esperando hace mucho tiempo, en materia de vivienda, de trabajo, de salud, de educación, de pensiones. Aquí hay se condensó, se apretó una serie de procesos que estaban pendientes desde antes. Y yo invitaría a la ciudadanía a conocer esta nueva Constitución. Esta es una Constitución ciudadana, que fue escrita por ciudadanos, por personas comunes y corrientes, que fuimos elegidas por ustedes para hacer esto. Y ahora lo que corresponde es participar este 4 de septiembre, ojalá ratificar esto, para que podamos avanzar, para que dejemos algunos lastres de nuestra historia definitivamente en el pasado, recuperemos lo mejor de nuestra tradición y podamos avanzar hacia un futuro que construyamos entre todas y todos, y podamos cerrar, ojalá definitivamente, este capítulo para que podamos iniciar uno nuevo. Abogado Roberto Celedón, abogado Jaime Bassa, ex convencionales constituyentes que fueron protagonistas en el trabajo que se ha consagrado en esta propuesta constitucional. Muchas gracias por el tiempo y la gentileza de habernos acompañado aquí en la región del Maule para conocer también lo que ha sido su experiencia y cómo transmitirla también para que el electorado, la ciudadanía en su conjunto, pueda tomar la mejor decisión acerca de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y usted tiene la última palabra. Usted, señora, usted, señor, tiene la posibilidad de elegir el mejor destino para usted, para su familia y para el resto de la sociedad, pensando de manera colectiva. Gracias por acompañarnos. Que tenga una buena tarde.